Él es ciego de nacimiento. Yo perdí la vista a los 18 años. Hace 14 años que nos conocemos y hace 13 años que estamos casados. Y gracias a Dios lo conocí a Cristian, porque en Victoria es un poquito difícil, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Como yo siempre digo, yo no soy ni quiero ser ejemplo para nadie porque cometo errores, soy una pecadora, no soy perfecta, pero sí creo mucho en Dios. Yo sin Dios no soy nada. Eso sí les puedo asegurar a todos. Dios, cuando le abrí el corazón a Dios, Él me cambió la vida en todos los sentidos, porque hoy soy una persona alegre y feliz. Tengo muchas limitaciones, pero acepté y aprendí a vivir con todo eso. Obviamente con la ayuda de Dios. Cuando tenía 10 años perdí a mi mamá. Crié a mis tres hermanitos, somos 6 hermanos, pero los 3 más chicos quedaron conmigo. Los otros 2 fueron a trabajar con mi papá. A los 10 años, de la noche a la mañana, fui ama de casa, madre, todo. Fue muy difícil, no tuve infancia. Realmente fue muy difícil y ahí sentí con 10 años que me quedé sola, porque mi papá se dedicó a tomar y nos faltó mucho, él como padre. A los 18 años me agarra esta enfermedad que me deja ciega y totalmente paralizada, en estado vegetativo. Los médicos pensaban que yo no iba a vivir, solamente funcionaba mi corazón, después ningún órgano. Yo perdí el olfato, el gusto, el habla, la movilidad total. Solamente sentía mi cabeza, era como que no tenía cuerpo, era como estar muerta en vida. Yo creo que volví a nacer, que Dios me dio. Esa fue la segunda oportunidad, porque tantas oportunidades de volver a vivir. Cuando los médicos hablaban alrededor mío, yo escuchaba, porque escucho a un lado nada más, pero no me podía comunicar con ellos, porque mi cerebro mandaba la información, pero no respondía a ninguna parte de la sensibilidad del cuerpo. Pero yo en mi mente, yo le decía a Dios que yo no me quería morir, que mis hermanos me necesitaban, que yo quería seguir viviendo, que me dé otra oportunidad, que me dé la manera de comunicarme, hasta que pude llorar a los 3 meses de estar en terapia intensiva, cuando los médicos decían que ya no había ninguna posibilidad. Cuando el doctor se dio cuenta de que yo le escuchaba, ahí fue cuando él me empezó a hablar. Y fue un milagro, porque para esta enfermedad que yo tengo, para la ciencia no hay ninguna posibilidad de nada. Fue un milagro de Dios. No es necesario verlo a Él para saber que Él está con nosotros y que los milagros existen. Para Dios nada es imposible y yo le doy fe de eso. Yo empecé a recuperarme de a poquito, como un bebé que empieza a hablar, a caminar, todo. Volví a caminar, volví a recuperar casi todo lo que perdí. Lo único que no recuperé es la vista, el oído derecho y la sensibilidad de las manos. Pero como les dije hoy, aprendí a vivir con esas limitaciones. Me costó mucho. 6 años estuve en un estado depresivo en donde no quería y me enojé con Dios, con el mundo, con la vida. Yo le decía a Dios que para qué me dejó viva si yo no sabía ponerme ni siquiera la ropa. Todo me tenían que hacer. Mis hermanos eran varones, mi hermanita era re chiquita, mis hermanos me bañaban. Me hacían todo lo que ustedes se hacen solos. Todo. Como un bebé. Entonces me deprimí. 6 años. Conocí a un señor por medio de mi hermano, que es ahora está por ser diácono. Él se iba y se sentaba y rezaba, leía la Biblia, cantaba, y yo tapaba mi oído que
escuchaba, yo no lo quería escuchar, porque yo decía, Dios no está conmigo, Dios no me ama, por eso me dejó así, por eso me abandonó. Dios no existe, Dios es malo. Y él me decía, Dios te ama. Y todos los días él venía, cantaba, leía la Biblia, yo no lo escuchaba, hasta que un día empecé a destapar mi oído. Yo me tapaba todo, me tapaba el oído, y sin que él se dé cuenta. Y cada vez que yo escuchaba lo que él leía, lo que él cantaba, yo lloraba. Bueno, empecé a sentir que Dios estaba ahí, pero había momentos que me rebelaba, le decía, no, Dios no existe. Y él me mentía que me iba a llevar a su casa y me llevaba a la misa y me sentaba en un banco y se escapaba de mí, se ponía lejos, pero él me miraba para que donde vos me sentabas yo me quedaba, tenía miedo de moverme, de caerme, era como que me iba a caer en un pozo. Desde que comenzaba la misa yo lloraba hasta que salía de ahí, pero eso me ayudó. Él perseveró y la fe de él a mí me salvó. Empecé a hacer tantas cosas que yo dije que ya no iba a poder hacer. Él me dijo, bueno, ahora voy a buscar un lugar en donde vas a ocupar tu mente. Y me llevó a un instituto que ahí lo conocí a Cristian. Y él ahora me dice, yo te llevé para que estudies, no para que consigas marido. Pero bueno, yo creo que Dios acomoda todas las cosas. Cuando llegué ahí, yo me di cuenta que no era la única persona discapacitada, porque yo creía que yo era la única. Y lo conocí a Cristian. Y yo decía que nunca iba a tener una familia, que nadie se iba a fijar en mí, que yo, no sé, era como que yo tenía mi autoestima muy baja. Pero lo conocí a Cristian y él con su amor me ayudó. Hoy Él es mis manos. Lo que yo no puedo hacer, Él hace por mí. La verdad que, perdón que me emocione, pero yo le doy gracias a Dios por haber conocido a Cristian. Él es muy importante para mí. Yo creo que sin Cristian no hubiera podido salir adelante. Él me enseñó muchas cosas de la vida porque él nació ciego y él es feliz igual así. Un día, estando solos en casa ya juntos, en las noticias pasaba que algunos ciegos podían ver con un aparatito y él me dijo, yo no quiero ver, yo soy feliz porque te tengo a vos y te tengo a Dios. Y eso fue lo que a mí me hizo un clip y dije, ¿por qué yo no puedo ser feliz como él? Si él es feliz así. Y desde ahí acepté lo que Dios eligió para mí. Si es su voluntad que yo esté así, yo acepto. Desde que le abrí mi corazón a Dios, les puedo asegurar que yo todos los días me río hasta de mí misma. Soy muy alegre, yo me levanto riéndome, dándole gracias a Dios por estar viva. Hace 3 años y algo perdí a mi hermano que se quitó la vida y fue cuando pensé que otra vez me metía en esa oscuridad tan fea, porque el no ver no es nada. Es peor la oscuridad peor es cuando no le conoces a Dios o no lo dejas que ingrese a tu vida. Eso es lo peor. El no ver no es nada, porque vos no te das cuenta que no ves cuando te acostumbras, cuando aceptas. Yo no me doy cuenta, yo hago mis cosas, limpio, canto, hago todo lo que quiero en mi casa. Yo no me doy cuenta que no veo. Pero en ese momento, cuando entras en esa oscuridad, sí es otra. Y ahí yo sentí que otra vez, porque yo lo crié a mi hermano desde que tenía 6 años, él es como un hijo para mí. Y él se quitó la vida. Y ahí fue cuando le dije a Dios, no lo culpé a Dios, sino que le pedí ayuda. Y le dije que me ayude y me saque de ese lugar. Que yo quería volver a reír y que quería ser feliz para mi esposo, que él me necesitaba bien. Porque si yo estoy mal, él está mal. Y Dios me sacó de ahí.
otra vez salir de ahí con la ayuda de Dios. Por eso le digo que todo es posible si nosotros tenemos fe y creemos, no necesitamos verlo ni tocarlo. Él siempre está ahí. Sin que le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros queremos. A veces somos muy apurados nada más y queremos ya. Pero hay que saber esperar sus tiempos y Él sabe por qué. Nosotros hace 5 años vivimos en esa casita en lote 111, los dos solos. Nunca nos pasó nada, siempre Dios nos cuida, nos protege. Nuestra familia no nos abandona, pero no pueden estar las 24 horas del día ahí cuidándonos. Entonces el que está las 24 horas del día es Dios. Él nos cuida. Y bueno, y esa es nuestra vida. Cristian, como le digo, Él es mis manos, lo que yo no puedo hacer, hace Él. Lo que Él no sabe, todos nos dicen que somos Pinky y cerebro, porque dicen que yo soy el cerebro y Él las manos. Y bueno, y desde que estamos juntos, somos muy felices, gracias a Dios. Como le digo, yo con Él tengo todo. Con Él y con Dios a nuestro lado tenemos todo. Somos muy felices, gracias a Dios. Pero no piensen que cuando ven que algo parece que es lo peor, no. Son pruebas, Dios nos pone pruebas pero si Dios nos da pruebas porque podemos superarla y porque sabe que la fe nos salva. Eso es lo que nos salva, nuestra fe, el amor. Dios nos ama y yo les puedo asegurar, yo siempre siento el amor de Dios, Él siempre está conmigo, Él no me abandona. Hoy no tengo nada, no tomo ninguna medicación, mi enfermedad está estancada. Como les digo, yo no tengo nada que pedirle ahora a Dios, sino que agradecerle, hermanos. Y Cristian es sano, a él no le falta salud, gracias a Dios. Él le costó llegar acá donde estábamos porque yo le rezaba a Dios por él, porque es duro a veces para ir a la iglesia, pero eso no quiere decir que él no tenga fe en Dios, sino que Él nos puede contar él también. sí, él le va a contar, pero bueno, es mi humilde testimonio nada más. Como le dije, no soy perfecta porque a veces soy un poco bruja también, pero todos somos, Dios es el único perfecto. Bueno, es cierto. Bueno, mi nombre es Cristian, para los que hace algunas horas o minutos nada más se unieron a este encuentro. Para los que tampoco lo saben, hace ya bastante tiempo que me dedico a la música, soy cantante. Y bueno, que conocí a esta maravillosa mujer, ya lo escucharon, hace 14 años. Estamos juntos, decidimos unirnos. Y bueno, es cierto lo que ella ha dicho. Voy a resumirlo y tratar de poder contar también más o menos mi historia, porque ya ella lo dijo todo y creo que más que su testimonio no hay prueba más ferviente que saber que Dios existe con todo lo que ella pasó y hoy está aquí. Bueno, ya creo que es una prueba muy grande de que realmente Dios hace milagros y de que existe. Y a lo que quería llegar es que sí es cierto que el amor existe, porque es cierto, yo antes de ella, de hecho, hasta ahora, como ella lo dijo, soy un poco duro. No significa que no lo quiera Dios, sino que a veces cuesta un poco, nada más por experiencias de vida que uno va teniendo en el transcurrir de su vida, porque eso es otra cosa que les quiero comentar, y hablo también por mi esposa. No piensen que porque uno no ve, o como lo quieran llamar, porque somos no videntes o porque somos ciegos o por lo que sea, no tenemos todos los problemas que una persona, no voy a decir normal porque yo no me considero anormal para nada, porque como bien dijo mi esposa también, yo no necesito para hacer todo lo que ustedes hacen,
ya lo ven, tengo a mi esposa, tengo trabajo, que es la música, tengo amigos, que también es muy importante, y por sobre todo a Dios. Y bueno, la cuestión es de que no es todo color de rosas, ni tampoco es una vida tan fácil como, no digo que ustedes, pero hay personas que creen que porque uno es ciego, porque no ve que todo es fácil, que nosotros no hacemos nada, que estamos siempre esperando o dependiendo de los demás, o que no nos pasan las cosas que les pasan a ustedes. No, nosotros tenemos los mismos inconvenientes, la misma felicidad también que ustedes. Y bueno, a lo que voy es que yo también pasé por algunos problemas, experiencias que a veces a uno lo hacen un poco más duro. A veces sirve para bien, pero también a veces te juega mucho en contra. Pero sí, el amor existe y está demostrado porque luego apareció ella, y como dice una música en el cual yo incluí en mi disco, porque yo tengo un disco que se llama Tú me cambiaste la vida, y ese tema se lo dediqué a ella porque antes de conocerla a ella era un poco distinta a mi vida. Sino hubo momentos como ella que me rebelé contra Dios por cosas que me han pasado, pero no me quedó más remedio, como dije, de decir sí, Dios, existí, porque me mandó a alguien tan maravillosa que me salvó de la oscuridad, y no de la oscuridad de la vista, sino de la oscuridad del alma, del corazón, que como ella lo dijo, es lo más feo y lo más horrible que puede existir. Pero hoy, gracias a Dios, brilla la luz porque ella apareció en mi vida y iluminó toda mi vida. Es todo lo que puedo decir. Y perdón, pero la verdad es que hoy por la mañana cuando estuve hablando, perdón que me vuelva mucho más para atrás, pero habían preguntado qué nos gusta a cada una persona. Bueno, a mí en lo personal está más que obvio que me gusta la música. Me gusta escuchar música por las noches generalmente. Es donde más escucho mi música y uso como relax, digamos, porque durante el día tenemos a veces nuestras actividades con mi esposa y bueno, escuchamos música igual, pero yo soy de los que le gusta concentrarse y escuchar su música tranquilo. También me gusta tomar mi matecito tranquilo, obviamente con ella, levantarnos, compartir unos mates o compartir un café o lo que sea, pero juntos y tranquilo. También me gusta compartir mucho con amigos, amo tener amigos, me encanta, soy una persona amigable, aunque soy bastante duro y a veces soy un poco selectivo con amistades, pero cuando aprecio mis amistades las aprecio con todo el alma. Y a ver, ¿qué más le puedo decir? Me gustan las nenas bellas como ella, por ejemplo. Lo que pasa es que somos más lentos para hacer las cosas. Sí, si queremos tomar mate nos tenemos que levantar bien temprano, cosa de que no da el tiempo, porque no es lo mismo que alguien que ve que va, pica rápido las verduras, todo lo hacemos, pero cuesta un poquito más, todo nos lleva un poquito más de tiempo. Hoy, por ejemplo, nos levantamos a las 4:30 de la mañana para prepararnos y esperarle a Mariela. Dicho sea de paso, el móvil tardó una banda. Supuestamente tenía que llegar a las 6, pero bueno, no pasa nada. Se demoró un poquito. de ellas que son súper puntuales. Pero nosotros siempre todo con tiempo, nada apurado no podemos. Pues a mí más que nada por el tema de mis manos. Pero a mí lo que más me gusta es limpiar. Y Cristian se enoja. Yo no es que sea haragano, que no me guste la limpieza, pero no me gusta. No le gusta limpiar, pero le gusta que todo esté limpito. No me gusta la limpieza por el hecho de que... Nosotros solo hacemos todas nuestras cosas lo que podemos. No es que tenemos empleados ni nada porque no podemos pagar nada de eso. Pero bueno, espero que... No da presupuesto. No. Tampoco. Ese es el problema. Todos estamos en esa misma situación. Exactamente, sí, señor. Por eso, no porque no tengamos una discapacidad
discapacidad, no tenemos problemas económicos. Claro, es lo que le digo. Todo es lo mismo que ustedes o que cualquier persona, solamente que yo le pongo onda. Cristian por ahí un poquito menos. Yo me río hasta de mí, él se enoja, pero bueno, yo soy así, no me río, si me caigo me río y después Cristian me deja ahí. Cuando te reí todo avísame, me dice, te vengo a ayudar. Yo me río de todo, eso sí, yo soy muy de reír. Pero bueno, espero que nuestra pequeña experiencia de vida le sirva para algo más que nada, pero como le digo, ejemplo de nada no somos, ni queremos ser porque somos pecadores como cualquier persona, todos somos pecadores, Dios es el único perfecto. Sí, todos tenemos. Yo más que nada, No, pero en serio, todos, creo que el que dice que no es pecador, bueno, está mintiendo porque de alguna o de otra forma siempre tenemos alguno que otro pecado, así que el dicho está, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero no sé qué más tirar porque todos no, está muy difícil. De no tener pecado, pecar de soberbio. Exactamente, por eso le digo que de alguna o de otra forma tenemos pecado, pero bueno, sí les quería decir eso, que no se rindan ante nada, ante ninguna dificultad. Sé que a veces cuesta, y les digo yo que a mí me cuesta más el doble, pero por el hecho de que yo soy una persona que no tiene mucha paciencia en algunos casos. No me gusta la espera, no me gusta, como dijo mi esposa, pero los tiempos de Dios a veces son perfectos y eso a veces nos cuesta entender, pero sepan que ustedes dicen no somos ejemplo de nadie, pero a veces sí. Con mi marido siempre nos preguntamos últimamente, hace 3 o 4 años que nos pasan cosas, como hoy dijimos, nos van pasando cosas y no sé, ahora escuchándole a ustedes, son tan tonteras, digamos, pero es como que nos une más. Nos une más porque a él le pasó, a mí me pasó estar 1 año prácticamente con la pierna, tuve un accidente, así que estuve mal. Entonces, lo trabajó a él, lo moldeó a él para cuidarme. Y al año siguiente le tocó a él un accidente y así que ahí me tocó a mí. Y así es el matrimonio. Como dijo el padre, el amor todo lo puede, con amor. Mientras ustedes iban dando testimonio me estoy acordando. Yo le tenía que cuidar a los dos. Ese es el testimonio del hijo después. Pero a veces cuando nos pasa algo pensamos que a nosotros es lo peor que nos pasó y lo que le pasa al otro no es nada. Porque nosotros vemos nuestro dolor, nuestro problema nomás y creemos que es el más grande de todo, porque yo pensaba eso. Y hay cosas peores, por ejemplo, no caminar es peor que no ver, porque al no caminar es muy diferente. Al no ver, nosotros nos manejamos prácticamente solos en el lugar que conocemos. Una vez que conocemos un lugar, pero el que está en silla de ruedas es otro tema. Hoy, por ejemplo, lo sorprendimos a Hugo y a Mariana porque ya desde nuestra habitación, que está bastante retirada de acá, veníamos solos hasta acá. Por eso, una vez que conocemos, por eso uno piensa, mi problema es más grande, a mí, todo a mí, pero a lo mejor el otro está viviendo una situación más difícil, pero no vemos eso. Pero eso es normal, que así somos los seres humanos. Sí, exactamente. Filósofo por rendido dice, Exactamente. No hay que miro rendirse. alrededor ahí. Ahondando un Peores poco, que mío. Sí, así es. y ahondando un poco más, ¿no? De lo que estamos, ustedes me hicieron fácil, digamos, porque todo lo que estamos compartiendo es parte de nuestra vida, de nuestras problemáticas, pero lo que tenemos muy claro acá, que, ¿no es cierto?, tenemos a un Dios que es misericordioso, que es bondadoso y que Él en todo momento, lugar, está con nosotros, ¿no?
tomando así algunas palabras que expresaban, como por ejemplo decía Blanca, de aceptar, ¿no?, todo lo que nos va sucediendo, cuesta mucho, y también de asumir, es decir, de trabajar el problema que tenemos, ¿no? De hacernos cargo y ponernos realmente a construirnos o reconstruirnos. Por allí, muchos de nosotros aquí nos pasa por la parte de la salud, digamos, ¿no? Pero en todos los órdenes nos debe pasar eso. Digo, reconocer el problema y asumirlo ellos, ¿no? Y justamente esta palabra, la palabra de Dios, que Jesús nos habla de estas dos parábolas. Es un capítulo que tiene muchas parábolas, entre ellas la del tesoro y la de la perla, ¿no? Pero antes yo les dejé ahí Juan 1:18, en realidad Juan 1:18, si alguno quiere tomar nota y repasarlo, ¿no? Lo que me gusta a mí es siempre recordar un poco esto. Dice la palabra en el versículo 18, el capítulo 1 de Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Hablamos de Dios, pero la misma palabra nos dice que nunca nadie ha visto jamás a Dios, ¿no? Bien decía hoy Blanquita, ¿no? Nosotros no lo vemos a Dios, dice. Pero más adelante, la misma palabra nos dice: el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre. La revelación se da a través del Hijo, de Jesús. Nosotros creemos en un Dios uno y trino, ¿verdad? Eso como para recordar, porque siempre hablamos de Dios y por ahí la imagen de Dios, habría que ver qué imagen de Dios tenemos, ¿no? Y nosotros creemos en Dios uno y trino, el cual en este tiempo tenemos al Espíritu Santo, pero siempre están presentes los tres, ¿no? Que por ahí estábamos hablando en la mesa esta cuestión. Y hablando de la lectura de Mateo 13, 44, 45 y 46, nos dice la parábola del tesoro. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Antes vamos a analizar un poquito la primera parábola. Nos habla, dice, aquí Jesús nos está hablando del reino de los cielos, que Él nunca nos habló o nunca nos habla del reino de Dios así exactamente como un concepto, una definición. Siempre nos habla así en parábolas, ¿no? Y nosotros es lo que tenemos que dilucidar eso, ¿no? Hay que trabajar para encontrar el reino de los cielos. Es un poco eso que nos está diciendo él. En este caso, en tiempo de Jesús no había banco, por lo tanto no se podía llevar el tesoro, digamos, en el banco y ponerlo ahí. Lo que hacían era, ¿no es cierto?, esconderlo, hacer un pozo, esconder, y la persona que lo escondía era el único que sabía. De lo que pasaba, muchas veces la persona se moría sin que a nadie le haya dicho, ¿no es cierto?, dónde estaba ese tesoro. Entonces, muchos encontraban el tesoro, así como entre comillas de casualidad, ¿no? Pero había que adquirir el lugar, por eso lo dice ahí, compra el campo, porque se daba cuenta que estaba el tesoro ahí, lo encontró allí, pero debía poseer el campo para poder sacar ese tesoro, ¿verdad?
Por eso habla la última parte, vende todo lo que posee. La persona ahí se juega, digamos, porque, ¿no es cierto?, todo lo material se despoja por una sola cosa, ¿no? Entonces, digamos, traduciendo esto en nuestras vidas, nuestra persona, nuestra vida, es un tesoro, es un regalo que el Señor nos da, ¿no? Y este Señor, el Señor Jesús no nos deja, como decía, así librado al azar. Él nos acompaña siempre. Decía el Padre hoy, pero Él nos da la libertad, Él nos da la dignidad. Y nosotros tenemos que saber administrarlo, ¿no? Hablo así de nuestra vida porque no podemos rifar, digamos, nuestras vidas, ¿no? No podemos poner así en juego como si nada una vida que es nuestra y que no es a la vez, porque es una vida que se nos da y que tenemos que saber administrarla, que es un tesoro que muchas veces, lamentablemente, más se ve en estos tiempos, no solamente en estos tiempos, en tiempos pasados también pasaron esas cosas, seguramente seguirán pasando, pero ojalá sea menos, ¿no? Que vemos vidas desperdigadas y que nos da mucha pena a veces porque no podemos hacer nada por ella quizás, ¿no? O por ahí no tenemos esa posibilidad. Y eso quiero traer a colación porque aquí estamos para hablar de Dios, aquí estamos para hablar con Él. Este es un tiempo nuestro, o sea, de cada uno de ustedes, que el Señor regala, ¿no? Este espacio, este lugar, este tiempo, este momento. El tiempo es el único que nosotros administramos y damos a quien querramos, digamos, pero también se va. Entonces hoy, nuestro tiempo regalamos al Señor y nos regalamos a nosotros mismos. Por eso nosotros intentamos un poco a través de estas reflexiones, para que quizá en su momento de descanso vaya reflexionando lo que vamos viendo, ¿no? Donde no solamente son palabras, o sea, estamos reflexionando la palabra de Dios, que es vida, que es vida en abundancia y que es vida eterna. Y que eso a nosotros nos concierne y mucho. En cada uno de nuestras vidas, y muchas veces no solamente en nuestra vida, sino que también estamos, entre comillas, a cargo de otras vidas, ¿no? Acá me hace acordar de mi doctora, que charlamos a veces de estas cuestiones, y ella me contaba acerca de su madre, ¿no? Bueno, ella había salido mal en una materia, todas las veces salía bien y le contaba con alegría que salió bien, pero salió mal y ella no le contaba nada a la mamá, no le contó, digamos, ¿no? Fue inmediatamente a decir. Entonces le veía mal. Entonces la madre le pregunta, buscó el momento, decirle que qué le pasaba. Y bueno, ahí le dice de que salió mal en la materia. Entonces ella le dice, la madre le dice a ella que así como en lo bueno, también en lo malo, dice que le dice, ¿no? Es decir, vos me decías cuando iba todo bien la cosa, pero también me tenés que decir cuando van mal las cosas. Y entonces ella comprendió eso. Y entonces, a regañadientes, dice, como que ya no te metas más, o sea, yo quiero hacer mi vida y todo eso. Como siempre nos dicen estos chicos cuando van buscando su lugar en el mundo, digamos.
Entonces, ella le dice, y esto para mí fue muy interesante, digamos, ¿no? Volver a reflexionar esto. Ella dice justamente esto, de que a mí el Señor me regaló una perla y eso después me va a preguntar, ¿qué hiciste con eso? Con ese tesoro, ¿qué hiciste? Y justamente ese tesoro sos vos. Yo tengo que cuidarte, ¿no? Porque sobre vos voy a responder ante Dios. Y a mí realmente, bueno, o sea, uno es padre y como así casi la edad de mis hijos también ella tiene, y me movió a mí eso porque yo lo vivimos constantemente, ¿no? Saber de nuestros hijos, y de lo que ellos piensan y sienten y quieren de sus vidas, ¿no? Y bueno, ese tesoro escondido en el campo, ¿no es cierto? Es nada más y nada menos que Jesús que nos acompaña, que está en nosotros, pero que tenemos que trabajar para encontrarlo, a ese tesoro. No es una tarea fácil tampoco, ¿no? De ir, de cavar en ese lugar y sacar el tesoro, ¿no? Es un trabajo importante que hay que hacer en nosotros para lograr estar en consonancia, como dice Aparecida, configurado con Cristo, ¿no? Tiene en la misma tesitura también la palabra de la perla. Dice, el reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Es similar, pero tiene una pequeña diferencia. Acá se trata más de la belleza de Dios, ¿sí? Porque Dios, Jesús nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Que más adelante ahí, en Juan 14, 5, 7, y dice también que es la luz, en Juan 8, 12. Él nos dice que es la luz, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y ahí nos muestra su belleza, su hermosura, digamos, ¿no? Y nosotros debemos contemplar eso, pero no porque, no en esta contemplación de mirar el cielo, digamos, sino en nuestras vidas. Porque tenemos, digamos así, no quiero decir la suerte, sino la gracia de tener a este Dios bello, el de que nos impulsa y nos anima todo el tiempo. Hoy escuchamos este hermoso testimonio, muchas cosas de dolor, pero muchas otras de esperanza, de resiliencia, ¿no es cierto?, en la persona, que es eso lo que nos genera el Señor en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que tener presente que más allá de que las profundidades estemos, nosotros tenemos a un Dios que es decididamente misericordioso, que es decididamente consolador. La iglesia, y la palabra y la iglesia también expresa eso. Los escritos de los papas, bueno, se lo denomina el magisterio de la iglesia. Son enseñanzas a través justamente de la reflexión de la palabra, ¿no? Entonces ellos nos van dejando cartas, encíclicas, etcétera, a veces a todo el pueblo, al mundo, y otras veces específicamente al pueblo de Dios, ¿no? A los bautizados. Y en este tiempo, desde Juan 23, del 62 en adelante, con la mirada del nuevo Concilio Vaticano II, que él decía, iglesia que dice de ti misma, tenemos
esta nueva mirada que tiene la iglesia en este nuevo mundo. Sobre todo ahora que se está viniendo, digamos, que ya estamos viviendo esta cuarta revolución industrial, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, pero está pasando eso, ¿no? Con las nuevas tecnologías, decimos que ya no son tan nuevas, que ya son del siglo pasado y que se van justamente avanzando con más rapidez, y muchas veces la sociedad, digamos que busca esa misma velocidad, y los pueblos a través de los gobiernos independientes deciden muchas veces para sus habitantes cosas que no condicen con la vida de uno, ¿no? Justamente estos gobiernos hacen que se destruya la vida en familia, la vida familiar se destruye a través de leyes, a través de trabajos que no nos permiten vivir realmente como familia en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Todos sabemos que tenemos que trabajar a destajo muchas veces para, como decimos nosotros, dar lo mejor a nuestros hijos, o querer disfrutar de algo más, digamos. Entonces, todo esto, todas estas cosas hacen que nuestras vidas se vean así como agitadas, ¿no? Por eso, como les decía, el magisterio de la Iglesia, en este caso, recientemente fallecido Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, en el año 2005, que ya lo mencionaron aquí Norma y Raúl, pero realmente es algo inspirado por lo que dijo Benedicto en esta encíclica, ¿no? Y él dice esto justamente: hemos creído en el amor, parte del Evangelio de Juan, y dice: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Que en sus cartas póstumas o su documento póstumo vuelve otra vez a lo mismo, a repetir esto. Los últimos días de diciembre, él nos habla nuevamente de esta forma, ¿no? O de una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Nuestro Dios no es una estatua, no es un Buda gordito sentado, no, es un Dios vivo, es una persona, como nosotros. Es un Jesús vivo. Es un Jesús vivo, es una persona, no como nosotros, menos en el pecado, pero es una persona increíblemente, se anonadó, se hizo como nosotros, y entre comillas me gusta decir esto, no le podemos discutir que es un ser humano, ¿no? Es decir, porque él sabe perfectamente, porque nos hace ver, nos muestra que él vivió como un ser humano, se anonadó, y vivió y murió, o sea, compartió todo lo que el ser humano. Ahora a nosotros nos falta el otro pedacito, pero tuvo una naturaleza divina y humana. Claro. Pero quería significar un poco esto de su humanidad, digamos, ¿no? Que es lo que nos emparenta con nosotros. Eso es lo que nos acerca, nos hace cercanos, ¿no? A mí por lo menos eso realmente me acerca mucho con Jesús. Porque Él es un ser humano como yo, sintió, vivió en su tiempo, tuvo un tiempo y un espacio, ¿no? Un tiempo y un espacio como nosotros. Y eso ninguno de los dioses que conocemos la historia hizo o pasó a ser así, ¿no? Entonces, esta parte donde se expresa en esta encíclica Benedicto XVI realmente es, para mí, es sin desperdicio, digamos,
esta parte, ¿no? Y bueno, en la misma sintonía, Francisco, allá por el julio de 2017, expresaba también acerca del tesoro escondido, diciéndonos que este Jesús que hace que nuestras vidas, decía él, dé un viraje importante, un giro importante, fundamental, radical. No es a medias tintas, ¿no? O frío o caliente, digamos, ¿no? ¿Sí? Muchas veces nosotros conocerán más justamente las personas que trabajan en ello, digamos, pero en la agricultura se ve o plantando, o sea, poniendo una plantita, ponemos la semilla y no vemos después nada, sino que vemos después que brota la plantita. No vimos el proceso. Y este Jesús justamente trabaja en los procesos, ¿no? Que no nos damos cuenta ni nosotros mismos en nuestros propios cambios. Hasta que a un momento nos damos cuenta que estamos cambiando, que soy diferente, que soy distinto en muchas expresiones, ¿no? A veces nos lleva más tiempo, a veces menos, a veces nos resistimos también a eso, porque quizás creemos que lo otro es mejor. Como por ahí expresaba algo así Cristian, ¿no? Por ahí me resisto, pero yo entiendo que es Dios el que en mi vida tiene que vivir, digamos. Yo tengo que acercarme a Él. Entonces, más adelante, secretario de Estado bien. Bueno, ustedes lo dijeron por allí, Filipenses, por acá decían, Filipenses 3, ¿no? Nos habla justamente la carta a los Filipenses de Pablo, para leerlo más concienzudamente. Esto se juega ahí, ¿no? Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, ¿no? Otra palabra fundamental, la fe, ¿no? Que es justamente donde se mueven, digamos, nuestras entrañas en este conocimiento de Cristo y en esta vivencia. La fe siempre nos mantiene alerta en este camino del discipulado misionero. Y decía San Anselmo, déjame que te busque al desearte, déjame desearte al buscarte, déjame encontrarte al amarte, déjame amarte al encontrarte, ¿no? Esto es de los primitivos que escribían, para mí siempre la Patricia, por ejemplo, es decir, los escritos, ¿no? De los teólogos antiguos, para mí es fantástico porque cómo se expresaban sobre Dios, ¿no? Y que nos dejaron esos legados tan ricos, tan importantes. Y por último, de que para terminar, justamente esto es un pedacito de lo que Benedicto escribió, pues, sí, escribió ahora en diciembre. Dice, he visto las transformaciones de las ciencias naturales desde tiempos lejanos y he podido constatar cómo, al contrario, se hayan desvanecido aparente certeza contra la fe, demostrando ser no ciencia, sino interpretaciones filosóficas, solo aparentemente vinculadas a la ciencia. Nos dejó eso, dice, y explica que la fe emerge siempre de las diferentes
hipótesis planteadas y que Jesucristo es el verdadero camino. La generación liberal, la generación existencialista, la generación marxista, he visto y sigo viendo con la razonabilidad de la fe, ha emergido y emerge nuevamente de la maraña de hipótesis. Jesucristo, finalmente dice, Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Recordemos que nosotros somos parte de ese pueblo, somos su iglesia. Somos justamente discípulos misioneros, aquellos que tenemos que anunciar a este Cristo vivo, ¿no? Él nos dice que vayan y anuncien hasta los confines de la tierra. Entonces muchas veces nos toca en nuestro lugar, en nuestro espacio, otras veces un poquito más allá y otros mucho más lejanos. Nosotros somos fruto de muchos misioneros, sacerdotes, hermanas, laicos, que vinieron de tierras lejanas y que hoy sufren la descristianización. Y nosotros, que para mí, éramos el continente de la esperanza, como decía Juan Pablo II, también estamos sufriendo esta descristianización. Los pueblos como África son los que hoy nos evangelizan. Muchísimos misioneros del África llegan a las tierras americanas. Entonces, apostemos a esta perla, a este tesoro escondido en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Y bueno, sigamos pregonando, ¿no es cierto?, en los confines de la tierra a este Jesucristo verdaderamente vivo. Y a este Evangelio que nos anima a todos, con la esperanza, con la fraternidad, no solamente entre nosotros, los hermanos católicos, sino también con el ecumenismo. Hoy escuchábamos un par de música ecuménica, es decir, protestante, ¿no? Y también el diálogo interreligioso con otras religiones. Bueno, esto es un poco para complementar, ¿no?, lo que estábamos vivenciando tanto en las vidas, o en la vida en este caso, y testimonio de Blanca, y en los juegos que hicieron cada uno y que nos contaban. Y algo que quería decir también, la señora ya decía, me pareció interesante, porque esto es lo que tiene que tener en primer lugar un discípulo misionero, la escucha. Porque ¿a quién tenemos que escuchar? Al maestro, ¿sí? Lo primero. Es la primera actitud que tiene que tener. Y la otra, ¿no es cierto?, y nosotros ir prontamente ¿no es cierto?, al otro, al que necesita, al que está levantando la mano y nos busca, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Y ahora nos invitamos a dar gracias a Dios también por este momento que Hugo nos acompañó. ¿Sí? Vamos a darle un aplauso al Señor.